Las facilidades de la Liga MX han provocado que desde la creación de la liguilla no sepamos qué esperar al final de cada torneo. Temporada tras temporada solemos vivir historias diferentes entre la fase regular y la fiesta grande, donde las cenicientas y caballos negros se convierten en el pan de cada día, al sorprender a los que durante 17 partidos hicieron las cosas bien. Se sabe, es un secreto a voces, que lo que ocurre después es otro torneo, uno a matar o morir, donde cada acción a lo largo de 180 minutos puede catapultar un certamen mediocre hasta el éxito. Viceversa. Muchísimos equipos han aprovechado ese trampolín, donde no importa lo que has hecho antes, sino cómo llegas para aumentar tus posibilidades de éxito. En un fútbol que se las ingenia para dejarnos con la boca abierta, mucho más frecuentemente de lo que otras ligas, toca platicar la historia de cómo la plantilla más cara de América Latina dio 2 veces la campanada, primero después de una campaña de abucheo, que le costó el puesto a su entrenador, y luego con un cuento de hadas. Un andar que terminó en la gloria codiciada y esperada, pero opacada por la emotiva estampa de un padre llorando desconsolado por cumplir la promesa pendiente con su hijo fallecido. Una historia de éxito, que no empezó como tal, pero que se fue transformando hasta convertirse en el final más grato posible, que nos enseñó la importancia de nunca darse por vencido, y que algunas veces las segundas partes sí son buenas. El 1 de mayo de 2013, Monterrey se coronó en la CONCACAF Liga de Campeones, al venir de atrás y remontarle un 0-2 al Santos Laguna. Sin saberlo aún, eso puso un cierre a su etapa dorada, donde bajo el mando de Víctor Manuel Bucetich obtuvieron 2 ligas y 3 torneos internacionales. El Rey Midas festejó así una conquista más dentro de la institución, acostumbrada a las penurias que a los triunfos, pese a su rica historia llena de nombres legendarios en el empastado. Su último título de liga había llegado menos de 3 años antes, cuando derrotaron al mismo rival por un global de 5-3 y obtuvieron la 4ª estrella. Desde entonces, y pese a que las vitrinas se siguieron abriendo, las alegrías fueron cada vez menores. El jefe del banquillo salió enemistado con la directiva tras 5 torneos, y no hubo poder humano que los hiciera poner las manos otra vez sobre el trofeo local, mientras que vieron resignarse ver a su némesis llenarse de ellos, incluso a sus costillas. Decididos a terminar con ello, los encargados deportivos depositaron su confianza en Diego Martín Alonso López, estratega que pese a su juventud ya contaba con una Liga MX, arrebatada precisamente a sus nuevos empleadores cuando dirigía a los Tuzos. El Charrúa tomó las riendas para la Apertura 2018 y en su primer torneo finalizó 5º de la tabla, aunque en semifinales no pudo contra Cruz Azul, antagonista que también le quitó la final de la Copa MX meses atrás. La historia no fue muy diferente en el siguiente certamen, cuando volvieron a llegar a la antesala por el título, donde los echó Tigres bajo el mismo criterio. A pesar del doloroso golpe de la eliminación, la tristeza fue relativamente baja en comparación a lo logrado a inicios del mismo mes, cuando levantaron nuevamente el trofeo continental, que los llevaría por 4ª vez al Mundial de Clubes, igualando la marca del Pachuca. Ese torneo de ensueño, donde eliminaron a la Alianza Salvadoreño, además de Atlanta United y Sporting Kansas City estadounidenses, encontró su punto clímax en la final regia, revancha por lo ocurrido en el torneo casero. 90 minutos para demostrar que somos nosotros los que tenemos que ser campeones. ¿Está claro? Les deseo lo mejor, muchachos. De la mano del sudamericano, los albiazules probaron su venganza cuando se coronaron en casa luego de vencer 0-1 de visita y empatar 1-1 en la vuelta con goles de Nico y André Pierre Guignac. Esto le dio crédito al jefe del banquillo, que se preparó para enfrentar su tercer torneo con la misión de ahora sí poner la anhelada cereza al pastel, esa cita obligada y esperada por la gente desde hace casi 10 años. Para lograrlo, sus jefes se encargaron de mimarlo a lo largo de su proceso con jugadores estelares como Jonathan Urreta Vizcaya, Marcelo Barovero, Jesús Gallardo, Rodolfo Pizarro, Maximiliano Mesa y Miguel Layún, nombres que se volverán comunes a lo largo de esta historia, que arrancan de la Apertura 2019. Sin nuevos rostros confirmados hasta el momento para el inicio de este torneo, el cuadro norteño se preparó así para otro ciclo en sus libros, donde la exigencia esta vez sería mayor y con poco margen de equivocación para lograr el campeonato. El camino rumbo a la quinta comenzó el 20 de julio en el Coloso de Santa Úrsula, curiosamente en el mismo estadio y ante el mismo rival con el que se pondrían la corona meses más tarde. El equipo visitó la capital y en punto de las 19:05 horas saltó con Trapito en el arco, Sánchez, Rangioni, Layún y John Estefan Medina en zona baja, Jonathan González, Charly Rodríguez y Maxi Mesa en el medio campo, además de Funes Mori, Pavón y Avilés Hurtado como los encargados de hacer daño. La misión no era sencilla. A Rayados le tocó el guisado más complicado y se midió en su estreno al recién ganador del campeón de campeones en un patio que no se les daba, pues al momento del partido sumaban ya 11 juegos sin ganar en el Azteca.
Los fantasmas parecían extinguirse desde el minuto 7, cuando Rogelio se plantó frente al marco y sacudió la red ante la sorpresa de Miguel Herrera. Sin embargo, la fiesta no duró mucho. Al cuarto de hora, el dorsal 29 provocó una pena máxima que Nico Castillo no desaprovechó para poner la igualdad e iniciar lo que parecía ser su torneo estelar. Spoiler alert, no lo fue. Todavía no se recuperaban del golpe anímico cuando Mateus Uribe martilló en el aire y le dio la vuelta al tanteador en un duelo de dos gigantes que se asumieron en las conferencias de prensa como favoritos al título. Pero para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y al 30 apareció Layún, quien puso un pase de Mariscal directo a la cabeza de Avilés, que equilibró los cartones. Marche tuvo que saltar ante el trayazo de Pavón y emocionó tanto al perro Bermúdez que lo convirtió en gallo antes del descanso, donde la directiva crema despidió emotivamente a Edson Álvarez, cuya salida al Ajax fue anunciada en días previos. Dorlan le va a pegar, prepara punto Faller, Marche, revolviéndose en el fondo, excelente Marche, se revuelve, se pidió una falta, cómo se revolvió al cañonazo, a la potencia, a la metralla que soltó Dorlan Pavón. Al volver fue otra vez el chileno quien en el aire recuperó la ventaja, que ya no se iría pese a la ira del entrenador por la desatención infantil de su defensiva. Posteriormente el argentino voló para proteger su cabaña y Roger Martínez casi le arranca una mano con el fogonazo que sacó para convertir el cuarto en un estreno de pesadilla aureazul que anticipaba la dura temporada regular que venía en el camino. Aún así, los tulipanes de esperanza florecieron con el único refuerzo de la campaña, Vincent Janssen, quien 3 días después fue anunciado oficialmente. El neerlandés se convirtió así en la bomba del mercado cuando llegó a sus 25 años con un costo de casi $10 millones. El Toro arribó sin títulos grupales bajo el brazo, aunque sí con experiencia en equipos como AZ Alkmaar, Fenerbahce y su carta de presentación más fuerte, 6 goles y 4 asistencias en 42 partidos con el Tottenham, donde jugó poco debido a las lesiones. Campeón de goleo en la Eredivisie 2015-2016 y galardonado con el premio Johan Cruyff a Mejor Jugador Joven del Año, el delantero tomó el vuelo con destino a la Sultana del Norte, donde lo esperaban con los brazos abiertos para darle la número 9, que dejó vacante a Adam Vareiro. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Habría que esperar todavía un par de semanas para ver al de los Países Bajos en acción, y el público debió conformarse con un parado similar al de la semana anterior, durante la visita al Alfonso Lastras, en donde les tocaba enfrentar al Benjamín de la Liga MX, el Atlético de San Luis. Lo que parecía un encuentro de trámite acabó atragantándose a la pandilla, que recibió su primera advertencia con un disparo encima. Nico quiso salir jugando como jefe, y de no ser por el silbato hubiera metido a todos en serios problemas. 2 minutos después del error fue Matías Catalán quien le dobló las manitas a Marcelo para poner el 1. Que no se hizo 2 debido a la chique del ex River Plate. La zona baja de los colchoneros estuvo atenta para enviar a esquina y despejar los peligros. Después Nico Ibáñez volvió a forzar la salida de Barovero y Funes Mori puso a chambear a Carlos Rodríguez, cuya tajada ya no contó por offside. El mellizo aventó la patada de 3 puntos. El trapo dio otra vez la caída de su arco. También fue invalidada. Y los primos del Atlético de Madrid minaron las redes externas antes de que se decretara el final, que trajo la segunda caída regia. Algo inaceptable para las expectativas de su afición. El 31 de julio la pandilla venció a la UDG en su debut de la Copa MX, que también significó el regreso de Urreta Vizcaya tras una tortuosa lesión de rodilla. El uruguayo volvió con todo, pues sirvió para el primer gol, pero también se encaró con la gente, a la que mandó a callar, lo que se disculpó más tarde en redes sociales. Esa misma noche, el Ponchito González tuvo que ser intervenido de los meniscos y se confirmó su ausencia de al menos 6 semanas. Una pésima noticia para las aspiraciones del equipo, que metió 37,000 almas al BBVA para el cotejo de la fecha 3, donde tocaba el turno de recibir a León. El partido ante los Panzas Verdes fue volátil, sufrido y uno de los mejores en la semana, gracias a que los dos salieron a rajarse buscando el triunfo. Gallardo tocó la puerta y estuvo cerca de cantar. El que sí pudo hacerlo fue Nachito Ambriz. Cuando Ismael Sosa le entró de palomita al balón, el Tornado se volvió loco con un penal que no sancionaron, y seguro requirió algo para el azúcar tras su coraje, cuando un jugador terminó en los pies de Ángel Mena para poner el marcador más engañoso del fútbol. Y es que en el momento más crítico apareció el nacido en Mendoza para empujar una asistencia del larguero y dejar todo abierto hacia la segunda parte, donde el empate hubiera sido culpa del Layún, cuando su disparo de fuera rozó el palo. Rodolfo Cota se tendió con el derechazo de Mesa,
Y aún así poco pudo hacer ante el cabezazo del Cachorro, que le dio un respiro al conjunto albiazul al igualar los números. A 1 del 90, el técnico Charrúa pudo emprender la carrera de festejo, a la par que los fuegos artificiales ardían en el cielo con el gol del hermano de Ramiro, que firmó su doblete para coquetear con el segundo puesto de los tanteadores históricos en la institución, mismo que estaba a solo 6 dianas de alcanzar. Y el mellizo lo que sabe, y viene la ovación por parte del respetable a este resultado que le ha dado la vuelta a la tortilla, Rogelio Funes Mori. Luego de la cardíaca victoria, los jugadores emprendieron una semana larga fuera de casa, pues viajaron a Chiapas para medirse a los cafetaleros en la segunda fecha de la Copa, y de ahí a Morelia. La plantilla era un absoluto hospital, con las lesiones de González, Ángel Saldívar, Urreta Vizcaya, quien se resintió a los 6 minutos de entrar al partido contra León, y José María Cárdenas, que se recuperaba de una cirugía de cadera. La situación empeoró en el medio tiempo del duelo contra los de la Primera A, pues una tormenta eléctrica obligó a suspender los segundos 45 y reprogramarlos hasta un mes después, por lo que el cotejo que iba 1-1 al momento se quedó pendiente. Al día siguiente, el cuadro ya trabajaba en la capital de Michoacán, con miras a obtener su primera victoria como visitantes. Las acciones en el José María Morelos y Pavón iniciaron como se piden los tacos, con todo. Y tras el pitazo de Luis Enrique Santander, la gente vio un duelo movido, en donde Rayados tuvo su primera de peligro debido a un error del cancerbero, mientras que Monarcas respondió con testarazo a los guantes. Funes Mori le pegó de media vuelta a la pelota, pero sin suerte. Pavón recortó y se la dio al arquero. El Shaggy sirvió para su compañero, que hizo grande a Barovero, y otra vez Funes retumbó la escuadra. Al mejor amigo de Scooby ya no le iban a tocar galletas, pues se llevó la roja por una plancha, y en el vestidor la malaria disfrazada de lluvia parecía perseguir a los norteños, pues una vez más el duelo tuvo que atrastarse gracias a otra tormenta. No obstante, esta vez fueron solo 40 minutos y las acciones se finalizaron ese mismo día. En el complemento del complemento, Charlie le pegó grosero a la redonda. Pavón metió un tiro centro a las manos. Los purépechas se quedaron a centímetros del baile y Pizarro le sacó pintura al horizontal. Dorlan hizo volar a Sebastián Sosa y un córner casi ilumina el marcador para los locales. Eduardo Banda hizo su debut al 85 y al parecer trajo buena suerte al campo, pues aunque Rogelio hizo un oso del tamaño del estadio al fallar la más clara, su joven compañero retrasó a 120 segundos del final para el Expreso de Córdoba, que en los linderos del área le pegó de izquierda y consiguió el del triunfo. El equipo llegó así al 9º lugar, una clara mejoría respecto a lo vivido en días previos, pero todavía lejos, muy lejos de las exigencias de su plantilla todopoderosa. De regreso a casa, los futbolistas se tomaron la foto oficial en el Gran Parque Río La Silla, antes de declararse listos para recibir al Toluca de Ricardo Lavolpe. Ya en el partido, Pizarro y Maxi casi hacen la grande, cuando el argentino reventó el latón, y en el rebote el campeón con Chivas la mandó al costado. Pipe Pardo respondió por los choriceros cuando obligó el lance del guardameta. Después Talavera tuvo que usar las manoplas ante el bombardeo de fuera. Fue así que cerró el electrónico, pues al igual que en el juego pasado, el lateral cordobés dejó clara su valía con un trazo que nadie tocó hasta besar la red. Gallardo le quedó de ver una portería a la administración del estadio, pues abolló 2 de los 3 palos en un par de intentos que merecían ir a la línea del fondo. Y los diablos casi emparejan en el segundo tiempo, mas Barovero recostó perfecto. Otra vez fue un dardo del Ayun el que hizo daño, al encontrar la nuca del zaguero goleador, que envió besos a la tribuna para firmar la paz. Cuando la fiesta parecía no ser mayor, el técnico decidió darle respetable lo que tanto esperaba, el debut del Toro, quien se declaró listo para iniciar su historia dorada, como refuerzo del cartel internacional. Spoiler alert, no lo iba a lograr. Lo que sí es que en ese cotejo el 9 tardó nada más un minuto en aparecer, y la gente le aplaudió antes de llevarse las manos a la cabeza, cuando su balazo se fue desviado. Quien seguro no disfrutó de verlo fue el arquero, que tuvo un duro choque contra su carrocería y acabó lesionado de la cervical. El Puma Gigliotti quiso rugir para los suyos, y el remate acabó ahogado en las manos de su compatriota, que no tuvo más trabajo durante el encuentro, por lo que la cosa se mantuvo así hasta el llamado de Locarina, que señaló el final del compromiso y otros 3 puntos a la oncena rayada, que ahora debía visitar Torreón. Al nosocomio también se unió César Montes, quien tuvo que salir de cambio en el duelo anterior por una lesión en el muslo, misma que le tomaría al menos 2 semanas de recuperación. El encuentro en La Laguna no era nada sencillo, pues en 3 partidos disputados en su casa, los de Almada llevaban el mismo número de victorias, con 10 goles a favor y solo 1 en contra, por lo que se podía esperar un vendaval. Y antes de los 2 minutos la profecía se cumplió,
cuando Julio Furch se encontró la de cuero para impactar de izquierda y cambiar el 0 por el 1. El mazazo dejó paralizado a Monterrey, principalmente al defensa porteño, que parecía jugar para el rival, e hizo todo para que la Culebra Castillo anotara el segundo en los primeros 300 segundos de juego. Las cosas tomaban tintes de tragedia. No obstante, Rayados comenzó a equilibrar el trayecto y hasta abanicó el descuento. Las esperanzas agónicas se materializaron en Jansen, que llegó a empujar para estrenarse en el torneo y darles algo de vida, mas no fue suficiente para equiparar, por lo que debieron retornar con la racha de victorias rota y una nueva oleada de críticas por venir. El hervidero fue intenso luego de que Alonso firmó su peor arranque desde que tomó las riendas. Afortunadamente no tendría que esperar mucho por una revancha, pues en la doble jornada le tocó verse las caras ante Pumas. La universidad representaba un duelo clave para la causa, ya que también contaban con 9 puntos y se situaban séptimos, por lo que la victoria en el BBVA tenía que ser sí o sí. Al 25, un largo trazo de Celso Ortiz llegó a los pies de Maxi. El mundialista argentino en 2018 enganchó y sacó un toque para poner la ventaja. Dorlan Pavón demostró por qué tenerlo en la banca no era alternativa, y tras volver al cuadro titular se dio al mellizo, que falló horroroso y le echó la culpa al patatal del estadio. Bigón quiso despertar a los suyos y la prendió de izquierda, pero el festejo fue nuevamente albiazul cuando el ahora naturalizado se arrancó la espina y empujó un balón chorreado que había querido definir su socio. Cocolizo mandó un tiro centro y nadie cerró la pinza, mientras que Barovero contuvo perfecto un disparo felino para asegurar el triunfo, que los catapultó hasta el quinto peldaño, solamente a 4 de un insólito líder Gallos Blancos. Qué bueno que pudimos ganar, de los últimos 6 partidos hemos ganado 5, contando el partido de Copa, así que después del partido pasado donde hemos tenido derrota, volvemos a reencontrarnos con el triunfo y nos sienta bien y con mucha energía para afrontar el último partido antes de la fecha FIFA. En la fecha 8 la oportunidad de subir un poco más no era solo latente, sino casi obligatoria, pues tocaba visitar a Juárez, otra de las nuevas caras en la Liga MX, que vio un torneo inusual al estar conformada por 19 equipos. Los fronterizos marchaban penúltimos de la tabla, con solo un triunfo obtenido ante Toluca y puras derrotas. Sin embargo, ese día salieron bravos y sorprendieron a un confiado oponente que no metió ni las manos. El primero parecía cantarse desde el minuto 3, pero una barrida de Estefan Medina ahogó la garganta del Estadio Olímpico. Ángelo Zagal probó al número 1, que estuvo atinado. Y en la siguiente jugada, Memín hizo lo propio para el 4 veces campeón de liga, sin resultado positivo. Nuevamente, el capitán la prendió desde fuera y la dirigió a Texas, caso contrario al cohete de Jefferson Intriago, que reventó la vara. Un error en media cancha casi cuesta el primero, de no ser por las palmas del vestido en rojo, que seguro terminó con las manos del mismo color, pues en la siguiente acción tuvo que volver a usarlas. El tercer fogonazo fue la vencida, cuando Lescano la reventó desde fuera, y ni la estirada del Superman sudamericano sirvió para evitar que se abriera la caja en la recta final del primer tiempo. El 32 pudo hacer el tanto del torneo, y su tijera salió sin filo, para que luego Layún le diera con la parte externa, pero la bocha pegó en el palo antes de ir a los pies de Rogelio, a quien le anularon la acción por fuera de juego. Zagal tuvo el segundo al irrumpir por la espalda de todos y le pegó mordido. Posteriormente, un juego peligroso cometido por él provocó que invalidaran el golazo de José Esquivel, que le había dado con tubo. Elio Castro también pudo ampliar, cuando su cabezazo se topó con los resortes del veterano, y el Yoshi Acosta recordó sus años jugando en Tigres, cuando bailó al rival con una serie de gambetas, previo a ametrallar al de los guantes, cuya actuación fue clave para evitar un resultado más abultado. Así, en el juego de liga número 100 de Celso Ortiz, la pandilla salió con la cola entre las patas, al caer contra una literalmente muy verde escuadra. De locales somos un equipo y de visitante no podemos mostrar la misma cara. Jugamos mal. No tengo reproche en cuanto a la actitud de los jugadores porque no fue un tema de actitud. Al campo de entrenamiento no todos llegaron después de lo ocurrido, ya que Miguel Layún, Jesús Gallardo, César Montes, Charly Rodríguez y Rodolfo Pizarro fueron citados por el Tata Martino para el par de amistosos en fecha FIFA, mientras que Jonathan González, Eric Cantú y Johan Vázquez hicieron lo mismo con la sub-22. El parón de 2 semanas se hizo todavía más largo por la presión de medios y aficionados, que empezaron a manifestarse en redes con el fuera Alonso, además de la tormenta Ferland, que lo sacó del barrial y obligó a practicar en el Cerro Deportivo de los Borregos, con medio equipo convocado, además de los lesionados y Estefan Medina, que fue a jugar con la selección colombiana. Los regios viajaron a San Antonio para disputar un amistoso ante León, al que vencieron 2-1 con un gol de su bomba Jansen, quien repitió como titular en el cotejo liguero tras la baja de Pizarro, operado de emergencia por apendicitis. El parado con 2 puntas frente a Necaxa para la fecha 8 sorprendió a propios extraños, que exigían la victoria en su fortaleza, un coloso donde estaban a un día de cumplir el año sin perder. Además traían una racha impresionante contra los Rayos, con los que no caían en Monterrey desde el invierno 2000.
Sin embargo, los rojiblancos salieron a mostrar porque eran cuartos de la general y además la mejor ofensiva del campeonato. El primer aviso de la visita llegó cuando Mauro Quiroga cimbró larguero, aunque Rayados siguió sin aprender y permitió una pared que abrió el cerrojo, cuando Canelo Angulo quedó habilitado frente al arquero, a quien se quitó de encima antes de empujar. El precioso inmueble se convirtió entonces en un panteón. La Yuna estalló y se fue a las duchas tras una patada de ardilla, lo que complicó más las cosas. El ex Benfica descargó su desesperación en Santander y luego quedó impávido con el atajadón de su ex compañero, que puso las manos firmes para salvar la cabaña. Otra chambonada defensiva costó el segundo tanto, cuando el capitán sin gafete se hizo bolas y comprometió al dorsal 1, quien en el despeje la regaló nuevamente a la ahora youtuber para que firmara el segundo. Pudieron ser 3 en el electrónico, de no ser otra vez por el guardameta, que se quedó sin aire por contener el fierrazo de Maxi Salas, mientras que Jesús Gallardo pudo hacer las cosas más decorosas, de no ser porque machucó terrible el servicio al corazón del área. Con el pitido final comenzó un abucheo proveniente del gigante, que clamaba fúrico la salida del uruguayo. A pesar de todo, el Charrúa contaba con una fuerte carta para conservar el puesto, la gracia de Duilio Davino, quien se negaba a dejar caer la guillotina, en parte por la cercanía con el Mundial de Clubes a celebrarse en 3 meses, donde esa misma semana conocieron que su oponente saldría de entre el Tianjin y el Al Sadd. Vamos a trabajar para que el equipo esté jugando mucho mejor y que pueda sacar los puntos que merece. Él es el que la tiene más clara de que el equipo no está jugando bien y que hay mucho que trabajar para hacerlo funcionar, así que básicamente ahora enfocarnos en eso y que el equipo pueda nuevamente recuperar los primeros lugares. La regañiza cayó de todas maneras, después de una encerrona previa al entrenamiento, que preparaba todo para enfrentar al Puebla, lugar 17 de la tabla. Aunque esto, en vez de significar tranquilidad, parece ser todavía mayor presión. Avilés fue derribado en el rectángulo, y el calor se hizo sentir para reclamar la pena máxima, que sí les concedieron, para que Nico Sánchez lavara el error cometido la semana anterior, y al convertir el primero pudiera correr a festejar con su técnico, en un mensaje de unidad. Al 38 continuaron los abrazos, esta vez cuando el máximo goleador en activo de la pandilla le metió la testa, y se puso a 4 de alcanzar a Bahía, en el ranking de los históricos. Cachorro Montes tuvo que salir de cambio otra vez, antes del descanso, por un duro choque con Maximiliano Perja, y fue llevado en ambulancia al hospital tras una conmoción cerebral, que no llegó a mayores, pero que obligó a hacer ajustes en el cuadro bajo y trajo consecuencias. Poquito tardó la franja en descontar, cuando Cavallini remató descompuesto y la pelota se escurrió hasta el fondo. 10 minutos después de lo ocurrido cayó la igualada gracias a Brian Angulo, que se la encontró en un córner. Sin embargo, fue el zaguero argentino quien sacó las papas del fuego por la misma vía, cuando se elevó para recuperar la ventaja y dar algo de paz a una plantilla con valor de más de $80 millones, la más cara en la historia de este país. La victoria de Rayados de Monterrey, 3-2 sobre el Puebla. Con 5 encuentros ganados y 5 empatados, tocó el momento de viajar nuevamente a la Ciudad de México para verse las caras a media semana con el Cruz Azul, que tampoco la estaba pasando muy bien, pues en 2 partidos con Robert Dante Siboldi seguían sin saborear la victoria. El mandamás visitante optó por utilizar un parado alternativo para dar descanso antes del clásico regio y prescindió de Dorlan Pavón, Maxi Mesa, Avilés Hurtado y Rogelio Funes Mori en su esquema, mientras que le dio juego a Lionel Bangioni, Jonathan González, Vincent Janssen y Urreta Vizcaya, que otra vez volvió de su lesión. Al 12 fue el ex de Necaxa quien la dejó muerta para que Cabeza se hiciera famoso. Sin embargo, el sudamericano la envió por los cielos. Los auriazules, que llevaban sin ganar de visita a su rival desde 2012, respondieron mediante el balón parado y obligaron a Chuy Corona a tenderse. No obstante, la jugada más peligrosa ocurrió hasta el segundo tiempo, cuando Caraglio ganó e hizo volar a su compatriota. En tiro de esquina apareció la figura de Pablo Aguilar, quien abrió las llaves del gol con el cráneo y complicó todo. Barovero tuvo que intervenir bajo la lluvia para desviar el balazo de Orbelín, y entonces un buen pase de Gallardo por la parcela izquierda puso todo parejo, gracias a la firma del Toro, que volvió a embestir. A 5 del final, Milton pudo devolver la victoria a los suyos, pero remató encima ante el alivio del ex técnico Tuzo, que se jugaría gran parte de la campaña en el siguiente duelo, nada más y nada menos que contra su némesis deportivo. La edición 123 del Clásico Regio fue desangelada desde su previa, pues ambos llegaron en un pésimo momento, con los del Tuca en 9º lugar y su huésped 2 puestos arriba. Esto se reflejó también en la taquilla, ya que el BBVA registró su peor ingreso en un derbi tras promediar muy abajo de las 50,000 almas. Aún así, los dos salieron a jugarse el futuro en un partido de tortura, donde
donde Guiñac brindó una de las pocas valiosas tras soltar un cañonazo que fue bien intervenido. Ener Valencia tocó la puerta al 39, con poca puntería, mismo caso que Avilés, mientras que el técnico aplaudía su intento. Los abucheos aparecieron desde el descanso, pero lo peor sin duda estaba por venir. La pandilla tuvo un izquierdazo que no fue a la cabaña, y al 65 Lucas Elarayán ingresó desde el banquillo para convertirse en la cura contra el sueño. El chino se tardó nomás 5 minutos en estrenar el marcador, gracias al generoso aporte del Trapito, que se ganó la rechifla al cometer un error, donde escupió la bocha directa para que el argentino se pusiera a bailar con su capitán. Charly Rodríguez hizo Homerum de cara al arco, y la noche siguió gris cuando Avilés tuvo que salir cargado tras romperse el talón de Aquiles, lo que mínimo tomaría entre 6 y 8 meses de recuperación. Nahuel le quitó la mejor al toro, que le dio con los cuernos. Después se tendió para quedarse con el fogonazo de fuera, y reclamó desde su arco cómo Ponchito le sacó pintura al pobre de Guido Pizarro, con una fuerte entrada. Las luces de esperanza se prendieron en casa, pero por la gente tigre, que gritó un cabezazo del Bómboro y lo miró hacer su octavo pepino en este tipo de encuentros, máximo número de la institución amarilla, que también lograron Walter Gaitán y Claudio Núñez. Rogelio se aventó un strike frente a una grada que empezó a vaciarse tras el abandono del público, y cuando César Arturo Ramos Palazuelos sonó su silbato, la condena para Diego Alonso quedó sellada. Ese fue su último partido, con la oncena rayada. 2 días después se hizo oficial, el entrenador uruguayo fue cesado de su cargo, tras marchar en 12º lugar, con 6 derrotas, 5 triunfos y una repartición de puntos. El ex campeón de los Pumas se unió así a la lista de estrategas que se quedaron sin chamba a lo largo del torneo, que incluía ya a Javier Torrente, José Luis Sánchez Solá, Pedro Caixinha, Tomás Boy, Enrique Mesa y Poncho Sosa. Su andar quedó en 72 partidos, mismos donde salió airoso en 38, empató 14 y perdió 20, con lo que obtuvo el 59.26% de efectividad, la segunda mejor en toda su carrera. Pero ni eso, ni el título de CONCACAF, ni el próximo Mundial de Clubes, ni el hecho de que aún quedaba terreno para corregir, fueron suficientes para que se mantuvieran en el cargo, por lo que José Treviño y el técnico de la femenil, Héctor Becerra, fueron requeridos para el bomberazo, en lo que se encontraba un nuevo nombre. El ambiente al que llegaron fue de tristeza, pero no hubo tiempo para lamentos, y comenzaron a trabajar de cara a visitar la corregidora, donde se verían las caras con Víctor Manuel Bucetich, último técnico capaz de ser campeón con el Monterrey en Liga. De carpetazo todo lo que sucedió con Alonso el día de hoy. Ya desde días anteriores la gente pedía la cabeza de Diego Alonso. Uno de los máximos beneficiados con el cambio fue Piri. El lateral con presencia en Newell's, River y Milan estaba prácticamente borrado por el uruguayo, y a su salida se convirtió en un estelar y pieza clave en lo que estaba por venir. El 6 de octubre los jugadores saltaron a la cancha de los Gallos, que salieron a picotear sin tregua. Gil Alcalá hizo agua al atacar pésimo un disparo y dejó la bola a merced de Charly, que con la frente inauguró las cortesías. Aún así, el gusto duró poco, y Del Valle se barrió en el baúl para equiparar todo a los 20 minutos. 5 después, Roberto García Orozco pitó la pena máxima, cuando Edson Gutiérrez derribó a Keloba, y ni con el VAR se retractó, por lo que Jordan Sierra la guardó en el vértice, antes de lanzarse de panzazo para celebrar el segundo. El delantero africano tuvo la tercera, pero Barovero resolvió y mostró estar atinado para salvar una más. Pizarro, quien volvió después de su problema físico, se fue a los vestidores al 65 tras un planchazo, mientras que el de rojo tuvo que seguir apareciendo por los suyos, en no una, sino en 2 ocasiones, aunque también contó con la suerte del poste para salvarse. Querétaro pudo ampliar la cuenta cuando su remate impactó en la lámina, y tras una gresca se acabó el cotejo, por lo que las matas de reclamos no tardaron en aparecer. Tan solo 3 días después de su séptima y última derrota en el certamen, salió humo blanco en el campamento norteño, pues encontraron a su nuevo técnico. Muchos nombres se barajaron, incluidos Alejandro Sabella, Hugo Sánchez, Javier Aguirre, Quique Setién, el Rey Midas, Ariel Holland, con Walter Erviti como auxiliar, y Matías Almeida. Este último el más fuerte, tras protagonizar una novela que finalmente acabó con la negativa del argentino. Tras la caída de su opción A, Davino y compañía recurrieron a un viejo conocido, Antonio Mohamed, quien llevó las riendas previamente y conocía varios elementos del plantel. El argentino no llegó solo, pues como auxiliar técnico se incorporó Aldo de Nigris, con la finalidad de ayudar a unir el vestidor, fracturado por los fracasos y con pocas posibilidades de calificar a la fiesta grande. Su presentación ilusionó de inmediato a la gente, que recordaba con cariño al estratega gracias a su vínculo imborrable con la institución, a la que llegó como jugador en el invierno del 98, proveniente de Toros Neza por $4 millones. El turco fue vital en la lucha por no descender en aquel entonces. Durante su primer torneo jugó 17 partidos y metió 4 goles, además de 5 asistencias, mientras que en el verano 99 hizo 7 tantos y 8 pases clave. Sin embargo, sus roces con la directiva y el cuerpo técnico encabezado por el ex manager del Real Madrid, Benito Floro, ocasionaron que perdiera estelaridad.
Entre el invierno 99 y el verano 2000, jugó un total de 25 encuentros, con solo 2 dianas, lo que ocasionó su salida. A pesar de ello, su estadía en el Cerro de la Silla lo dejó conmovido profundamente a él y a su familia, al grado de que su hijo Farid se convirtió en ferviente seguidor de Rayados. Amargamente, el 30 de junio de 2006, la vida del turco cambiará por completo. Cuando al regresar de la eliminación argentina en la Copa del Mundo frente a Alemania, un joven de 22 años impactó la caravana, donde viajaban por la autopista de Berlín junto a varios amigos. El vehículo dio varias vueltas y le provocó una fractura múltiple en la pierna, pero el daño más grave se lo dejó a su hijo, quien falleció a los pocos 9 años. Lo ocurrido, por supuesto, que dejó una pérdida irreparable en el corazón del padre, quien le hizo 2 promesas a su vástago: a ascender a Huracán y a ser campeón al equipo de sus amores en México. Los abogados se encargarán de eso. Yo lo único que pienso ahora es recuperarme y pensar en lo que viene, ¿no? Que hace 40 días que estoy allá, viendo como lo que le pasó a mi hijo y sufriendo también por la salud de mis otros amigos que por suerte estamos todos acá. El remate, golazo de Gordillo, ¡golazo del Bono! ¡Golazo de Huracán! ¡Golazo de Huracán de primera! ¡Huracán de primera! ¡Huracán de primera! ¡Huracán de primera! El llanto emocionado del turco Mohamed. El susto fue un momento, sí, el susto fue un momento, pero Huracán vuela. El llanto del turco, pero con un merecimiento de poder sacar de su corazón el dolor con que la vida lo castigó, y con esta enorme alegría que hoy lo bendice también, que seguramente desde el cielo su hijo estará regalando esta alegría. En estos momentos Huracán va a festejar. Huracán es de primera. Huracán vuelve a lo más grande del fútbol argentino. La posibilidad comenzó a hacerse real en 2015, cuando llegó después de ser campeón con el América, donde fue menospreciado, pese a que les entregó su estrella número 12. No obstante, el andar de su primera etapa con los norteños no fue fácil, aunque el cariño de la gente siempre le facilitó seguir. Incluso llegó a 2 finales de liga, pero la primera la perdió con los Tuzos, dirigidos justo por aquel coach celeste que acaban de despedir. Pero la próxima sería sin duda la más dolorosa, pues luego de liderar con 37 unidades en la Apertura 2018, el club aplastó a Atlas y a Morelia para llegar a la final del Clásico Regio, donde nunca supieron manejar su ventaja y acabaron perdiendo en casa contra los del Tuca Ferretti. Ese golpe nunca sanó en los involucrados. Mohamed presentó su renuncia varias veces, bajo el argumento de que una limpia era necesaria, pese a que se la negaron y tuvo que continuar un torneo más. Casi 1 año y medio después, y tras una experiencia corta en el Celta de Vigo, además de una tercera parte en Huracán, el argentino regresó con miras a cumplir una promesa pendiente, pues en sus propias palabras el fútbol se la debía. La expectativa por ver al turco en acción se tradujo en una entrada de 38,000 personas que acudieron al duelo ante Chivas. Al minuto 13, un tiro de esquina arrojó dividendos, cuando Jesús Gallardo apareció al segundo palo y remató para poner el primero. Posteriormente, una de las pocas buenas jugadas que tuvo Oribe Peralta en Chivas arruinó la fiesta, ya que tocó la llegada de Ponce para que sacara el tubo y se fuera a bailar. El partido terminó con igualada y el agua hasta el cuello en la lucha por calificar, donde se buscaría un milagro si querían resucitar la campaña. La fecha 15 fue de descanso para ellos en la liga. Sin embargo, el grupo se partió en 2, pues Antonio dejó a la mayoría de sus titulares para trabajar en el Barrial, mientras que otra parte se la llevó a Guadalajara para el duelo de Copa contra la UDG. Ahí vencieron 2-1 a Leones Negros, gracias al doblete del Bovino, con lo que firmaron su pase a falta de un partido, ya que en el reprogramado también vencieron con el mismo resultado. En la siguiente fecha visitaron al Pachuca, un antagonista contra el que sumaban 9 partidos sin derrota en cualquier campo, por lo que saltaron al Huracán con la intención de llevarse el triunfo sí o sí, ya que cualquier otro resultado pondría el panorama prácticamente imposible. Al minuto 10 fue Nico Sánchez quien agarró de aire el balón tras una mala salida del arquero y lo mandó a guardar para silenciar a los dirigidos por Martín Palermo. Y vean por dónde la mete, golazo de Nico Sánchez. La mete por una rendija, Es importantísima la participación de Montes, ¿eh? Sí, César Montes va a buscar la pelota al primer palo. Por detrás de él viene el manotazo de Rodrigo Rey, que la deja corta, y el mérito de Nico. Miguel Arturo, criticado toda la semana por la gente que no lo quería en el 11, reventó deficiente y la cedió al rival, que exigió la intervención de Trapito. No obstante, el cancerbero la dejó servidita para que Raúl López emparejara las cosas. Marco Ortiz fue al VAR por una infracción que reclamaba la banca, aunque le salió el tiro por la culata, pues no solo validó la anotación, sino que amonestó a Estefan Medina. A poco del descanso apareció otra vez la táctica fija, en la que Montes peinó para que Rodo Pizarro vacunara a sus ex y les pidiera disculpas. La losa creció en el segundo tiempo, cuando el defensa goleador volvió a aparecer, ahora con la especialidad de la casa,
para poner mayor tranquilidad. Fue el dorsal 33 quien dio emoción cuando dejó en inferioridad numérica a los suyos por dejarle un recuerdito al Pocho Guzmán, quien achicó distancias con una estela potente. Luego de 7 minutos en el añadido terminaron las acciones para el alivio de la institución rayada, que dio su primer paso rumbo al objetivo de colarse en los primeros 8. Estamos viviendo de nosotros para poder calificar. Lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo. Bueno, terminamos sufriendo un partido por la expulsión, en el cual lo teníamos controlado. Sufrimos de más hoy en un partido que lo pudimos haber definido antes. Sacando 7 por los 9 puntos que nos quedan. De los 9 que nos quedan, sacar 9 o 7. De lo cual, si lo logramos, llegaremos muy embalados a la recta final y seríamos un rival. La siguiente final sería contra Veracruz en un partido a modo, pues no solo jugaban en casa, sino que los escualos dieron un torneo de lágrima, que los tenía coleros en medio de un escándalo por adeudos, que le dio vuelta a todas las canchas de nuestro país. El equipo rojo sumaba una penosa racha de más de 40 juegos sin ganar, misma que rompió un partido antes gracias al Puebla. Sin embargo, la superioridad en nombres y números hacían creer que la victoria albiazul debía suceder. Rayados controló el trámite de las acciones y le apedreó el rancho a los visitantes desde el minuto 2, cuando el mellizo vio la bandera levantada y le negaron el festejo. Pavón tocó para su socio, que no pudo pegarle con comodidad en el área, y luego otro dardo quemante, el colombiano encontró las manos de Sebastián Jurado. Gallardo se dio para el número 7, que puso el pie para empezar a mandar besos y corazones, aunque una vez más Luis Enrique Santander se puso de aguafiestas al verlo adelantado. Layún se desquitó con el balón, que casi se cuela de no ser por un botín, y la pandilla tuvo que irse al descanso con la frustración de saberse mejor y no reflejarlo con todo y su 70% de posesión. Ya en la segunda mitad, los acuáticos silenciaron al gigante, cuando Casim Richards mojó una descolgada, la única de su partido. Monterrey continuó con el vendaval para evitar la tragedia, pero en un duelo con más de 25 tiros no pudieron abrir el cascarón, sino hasta el 94, cuando el ex Chiva la colgó en la escuadra, y el rebote le llegó a Jansen, que sacó la chancla desviada, pero encontró a Funes en el trayecto. El argentino volvió a empujar, y la gente se tuvo que contener, en lo que se debatía la revisión de un tanto, que finalmente sí fue concedido. El ex de los Pumas buscó el de la remontada, y su punterazo salió sin fuerza directo al juvenil, que se la quedó para robarle los 2 puntos al anfitrión, y desatar un sonoro abucheo, pues ya no dependían de sí mismos para ir a postemporada. Dependíamos de nosotros y no fuimos capaces de poder ganar. Esa es la realidad. La sensación que tengo es de tristeza. Después no fuimos capaces de hacer el gol. Y el rival, una vez que pisó el área, no es un gol. Y acá donde realmente tienen que aparecer los jugadores con personalidad y sacar esto adelante. Te lo he dicho muchas veces, para mí la Liga Mexicana es muy pareja, muy competitiva y aquí está la muestra. Que intentó, que no tuvo suerte. Defenderte no anotó, también vale, ¿eh? Que le ganó. Defenderte vale. Sí. ¿Ah? O sea, se tuvo muchas oportunidades de gol y fueron incapaces de meterlas. Imperdonable que no puedas Lo que no comparto es que aunque les anulen 2 goles por posición adelantada, el equipo anímicamente como que se haya bajoneado. Eso lo dijo Huerta, caído, eso lo comparto. Después del sufrimiento, la diosa Fortuna le sonrió al club tras la sorpresiva caída de Xolos frente a Juárez y el empate entre León y Monarcas, que permitió mantener cerca a las escuadras con quienes peleaban el boleto. Ahora se jugarían su destino en La Perrera, antigua casa del Turco, que conocía la perfección del campo, donde si su cuadro era capaz de ganar, le daría color a sus esperanzas debido a la magia del formato de competición de nuestra amada Liga MX. Al encuentro llegaron con el ánimo a tope tras despedazar 6-0 a los cafetaleros en el cierre de grupos. La discusión sobre si el Tulipán debía ser titular se incendió luego de que el neerlandés consiguiera un hat-trick. No obstante, el míster decidió arrancar con su punta de confianza. La buena noticia era que se enfrentaban a la segunda peor defensiva del torneo. La mala es que tendrían que arrancarle el invicto en casa. Al cuarto de hora llegó la primera de peligro, cuando Jesús Gallardo cabeceó por encima. 3 minutos después fue el de Mendoza, de grandísima tarde, quien provocó un penal y la expulsión de Jordan Silva. La visita aprovechó la oportunidad no solo de ganar ante un rival directo, sino de llenarle la canasta y mejorar su diferencia de goles, por lo que no se tocaron el corazón a la hora de menear las redes, primero con un buen penal de NS4. En el complemento fue el lateral quien se atrevió a hacer la grande y se dio al Joker, que limpió la zona antes de anidar el segundo y dar su clásica vueltecita de celebración. El remate al ahora platinado de su cabello, pero Pizarro tiene la inteligencia y la frialdad de hacer una mague para dejar pasar al defensa y luego define con un guerrazo. Pizarro, que hoy ha andado bastante bien, Rafa, tiene 2-0 ya a la pandilla. Rogelio empujó la bola que la Jude escupió al centro para poner el tercero, y el mismo argentino cerró la cuenta con una gran definición que dejó sembrado al guardameta y de paso se quedó a 1 de alcanzar el segundo lugar histórico. El neerlandés debió decir presente
pero sacaron sobre la línea en su pase a la red, por lo que el marcador finalizó 0-4. Excelente resultado en las aspiraciones por alcanzar máximo al séptimo lugar, que se jugarían contra Atlas. La espera por la hora de la verdad tuvo que alargarse 2 semanas debido a la fecha FIFA, donde Pizarro, Johan Vázquez, Montes y Gallardo fueron citados por el Tata, además de Jonathan González y Charly Rodríguez por el Jimmy Lozano, sumados a Estefan Medina, un constante en Colombia. De estar al borde de la muerte, el conjunto regiomontano volvió a ser el dueño de su destino, ya que una victoria los dejaba dentro, sin importar lo que ocurriera con Tijuana, Pumas, Pachuca, Chivas y los propios rojinegros, que buscaban colarse. Para no perder ritmo viajaron a Houston, donde se vieron las caras con América en un segundo round. Los norteños vinieron de atrás y con un plantel alterno se llevaron el triunfo 2-1, en un duelo que originalmente hubiera sido con el Sevilla, pero los españoles cancelaron. Eso también significó el regreso a la actividad de un histórico, José María Basanta, que volvió a tener minutos tras casi un año de ausencia por su lesión en la cadera. Mientras tanto, Bangioni no pudo saltar al terreno de juego por una lesión sufrida en el amistoso, por lo que el elegido para suplirlo fue Maxi Meza, quien solía ser un inamovible para el técnico anterior y empezó a perder brillo bajo las instrucciones de Mohamed. Dependemos de nosotros de poder clasificar a jugar por el campeonato y estamos muy bien, con toda la energía positiva y con muchas ganas de que llegue mañana la hora del partido para ganar. Me parece que mañana no tiene que haber ningún tipo de excusa. Mañana tenemos que nosotros pararnos en nuestra cancha con nuestra gente y tenemos que ganar. El plan era sacar 11 puntos para poder calificar. Estamos en 8, con 3 el fin de semana lo logramos. Y esperemos en ese camino no tener ningún tropiezo, porque cualquier tropiezo nos manda para abajo. La hora marcada llegó, y apenas al minuto 7 fue el del mismo dorsal quien remató un penal en movimiento para igualar a Bahía y de paso regalar un homenaje al celebrar como él. 240 segundos después, el mellizo metió la testa y se puso en solitario como segundo mejor anotador en la historia del club, al que impulsó para llegar a la anhelada liguilla. Se los acababa de decir, cuando los goleadores se enrachan, Funes Mori mete el segundo. Los focos se encendieron a nada de ir al descanso, pues tanto el goleador como el Layún tuvieron que salir de cambio. Sin embargo, el segundo tiempo fue un paseo sin preocupaciones, donde el Toro obligó a la estirada de Camilo Vargas, y Cuero se ganó la roja, tras darle de comer su brazo a Chuy Gallardo. El pitazo indicó que se acababa la temporada regular, donde la pandilla alcanzó a enderezar el camino, y terminó en octavo con 27 puntos tras 8 victorias, 7 derrotas y 3 empates. Ahora tocaba pensar en el superlíder, Santos Laguna, que aunque llegaba como favorito, tenía el duro reto de enfrentar a un once embalado en el siempre milagroso fútbol nacional. 5 victorias, 2 empates y 0 derrotas. Bueno, pero llegan a finales, con el turco. Sí, el turco está hecho para dirigir a Monterrey. Si gana 4 de los favoritos se van a tener que despedazar. Claro. Y me refiero a Tigres, América, a Santos y a Monterrey. Pero ¿por qué Monterrey Santos? O sea, hoy descartamos con una facilidad a Santos, el líder del fútbol mexicano. No. Yo creo que Santos es amplio favorito en la serie. Y si uno revisa los últimos partidos de Monterrey, pues habrá que ver también los rivales, ¿no? Pero este tipo de detalles le han venido dando a lo largo de los años una rivalidad interesante. ¿Pero tú ves a Santos pasando? Me parece que es favorito el equipo de Santos Laguna por lo que hizo la temporada. 3-0, Rayados. 3-0, ¿goles de quién? Los de Jansen. Los de Jansen, ¿no preocupan los ese de Funes Mori? Ah, con Jansen se arma. El pronóstico para el día de hoy es 2-1. 2-1 nos vamos a Torreón y definimos todo allá en la comarca el domingo. Así que, por lo pronto vislumbro un empate el día de hoy. Vamos a ver cómo van las cosas. Si bien no era un clásico regio, la rivalidad entre ambas escuadras puede ser considerada como la segunda de mayor peso en el norte, donde la historia en liguillas estaba pareja, con 2 victorias por bando. Rayados brincó con la misión de ganar en casa para partir con ventaja rumbo a Torreón, pese a que la misión no era sencilla, ya que perdió a su hombre clave a causa de una lesión en la pantorrilla, además del ex Atalanta y a Pizarro de último minuto. No obstante, la calidad de los 80 millones finalmente se activó en el momento indicado, y Dorlan Pavón, que no se había hecho presente en todo el torneo, mandó un misil directo al vértice para poner la ventaja en menos de 3 minutos. Al 8 fue Nico quien le propinó un mazazo a los laguneros, cuando guardó el segundo con la calavera en un duelo con tintes de tragedia para los guerreros. La reacción llegó gracias a Julio Furch, que encontró un hueco enorme para patear al arco y descontar, mientras que a nada del descanso fue la Culebra Castillo quien le repitió la dosis de la vez pasada y con una paloma puso tablas al cartón. Al volver de camerinos fue un jugador de Bangioni el que recuperó la victoria, cuando el argentino provocó autogol ante la incredulidad del Huevo Lozano, que se había derrotado. Al Cachorro lo tumbaron dentro del rectángulo
Y por el maltrato, el colegiado pitó pena máxima, donde el Toro le quitó la bocha a Nico y tomó la responsabilidad de convertir el cuarto con un balazo que redondeó su gran partido, donde hizo olvidar al surgido de River. El propio Jansen orquestó el latigazo del quinto, donde se dio a Memín para que resolviera como crack y la picara por encima del Spider Orozco, por obtener la manita, que los acercaba a semifinales pese a que faltaba culminar la obra en el TSM. A pesar de que voltearon a los Santos de cabeza, tampoco se podía cantar victoria, pues en la casa del dolor ajeno el local obtuvo 5 goleadas, 2 de ellas por 3-0, otro par de 4-1 y una más de 5-0. El técnico repitió su 11, que salió convencido de lograr el pase y dio su primer aviso con un periodicazo de Legro Soneri a las manos del arquero. Lozano regaló un golazo, casi idéntico al que abrió la serie, y recortó la distancia a solamente 2 tantos. Casi en la siguiente jugada, el segundo estuvo a punto de caer, pero la redonda vacacionó sin encontrar un guapote que la empujara. Antes del descanso fue Gallardo quien dejó ir la zurda. Sin embargo, el Capi aguantó y mantuvo la ventaja mínima. Para la segunda parte fue el neerlandés quien se tendió para marcar, pese a que ni se molestó en festejar, pues lanzaron la bandera, aunque esta vez Santander no hizo caso, y tras revisar se determinó que la jugada era válida. El equipo local se vino abajo y dejó prácticamente todo en las palmas de su portero, que tuvo que intervenir en más de una ocasión para salvar el arco y conservar un poco de honor en el superlíder, que volvió a caer en la maldición ante el 8º lugar. Bueno, a mí me decepcionó Santos, que había hecho una gran temporada, 13 partidos fue primer lugar de la temporada, Almada era el técnico del momento, Monterrey entra de panzazo a la liguilla, Mohamed los mete. ¿Criticaron mucho a Jansen a su llegada? No, ha venido a partirse el alma, ¿eh? Los resultados en cuartos de final fueron atípicos, aún para un sorprendente e impredecible panball mexicano, que confirmó una vez más la poca utilidad de la tabla general, pues los conjuntos situados del 1 al 4 no pudieron hacer nada contra los del 5 al 8. Necaxa eliminó al Querétaro con una gran actuación de Cristian Calderón, Morelia se la aplicó a León y América a Tigres en una pésima exhibición de Salcedo, por lo que el caballo negro tendrá que medirse con los Rayos, mejor ubicado entre los restantes al ser quinto. Esto representaba otra oportunidad de revancha, además del morbo de ver a 2 exjugadores de los Toros Neza disputarse el trofeo, ahora como estrategas. Iniciadas las acciones, fue César Montes quien arrancó astillas al poste, y antes de los 10 Gallardo puso la primera diana, cuando le entró una diagonal que se encontró con las piernas de Hugo González, que no pudo hacer algo con el contrarremate. Vincent dejó solo a Nico Sánchez mediante un tacón, pero al zaguero goleador le ganó su lado defensivo y no logró definir frente al Hidrocálido. Para el segundo tiempo fue el capo Cañoneri quien se encargó de empatar, cuando no perdonó ante el despiste del cuadro bajo. Sin embargo, el gusto le duró muy poco a la visita, cuando apareció el fútbol total del poderoso delantero, que se disfrazó de Van Basten, Bergkamp, Van Nistelrooy y toda la realeza de su estirpe, para subirse otra vez en el marcador y ganar con ello la alegría del público, que se reconcilió con el plantel tras una muy difícil temporada. Pero lo hace todo Jansen, y está llegando el segundo, el holandés la metió. Fernando Hernández dijo que no había espacio para más, y con un resultado cerrado, pero ventaja a final de cuentas, fue que los regios se dispusieron a viajar rumbo a Aguascalientes, donde tocaba jugar su último partido previo a tomar un avión. Los llevaría a Qatar. ¿Pudiste resolver el problema en el vestidor con Jansen y Medina? No, no hay ningún problema. Discusiones del partido, después no pasó nada. Igual en Medina no habla inglés, así que no hay ningún problema. En el Victoria se disputó el futuro de ambas escuadras, donde otra vez el visitante repitió alineación, aunque ya pudo contar en el banquillo con los lesionados. Como si fuera profeta, Mohamed auguró que sufrirían por todas las que no entraron en la ida, y así fue, pues los de blanco hicieron su primer aviso desde los 5 minutos, con un disparo que se fue elevado. El campeón con tuzos respondió con un filtrado a su lateral, que anotó. Sin embargo, César Ramos le dijo que estaba adelantado, y el 0 se mantuvo. Luis Gallegos la prendió de izquierda, muy por encima, y luego fue el monarca de goleo quien se alzó sin puntería. Juan Delgado envió un centro que paseó sin que cerrara la pinza, y el Chicote tomó vuelo para que su saque de banda llegara al corazón del área, donde la pelota se ahogó en la humanidad de la zona baja. El guardameta local se tendió ante el trazo de Pavón, y después lo siguieron probando, pese a que se mantuvo inamovible. Calderón hizo lo propio y se encontró con la figura de Barovero, que también respondió en cada disparo donde fue exigido. El mellizo entró de cambio y pecó de mala puntería. Luego Maxi Salas le dio de 3 dedos para que el campeón de la Libertadores contuviera. Sánchez casi hace un autogol al despejar, y al 90 Eduardo Herrera puso a vibrar el aluminio, en lo que fue la opción más clara, y que hubiera cambiado todo, ya que de entrar eliminaban a Rayados. Ya en los últimos suspiros fue Charlie quien arrastró el balón y tocó al talentoso de la greña pintada, que colgó un cable directo a la testa del cañonero, para que acabara con las ilusiones necaxistas de romper su larga sequía sin título de liga.
final del partido llegó el momento de cambiar el chip y despedirse brevemente del torneo, pues la calendarización no permitía terminar el campeonato a tiempo. Así que la final tuvo que esperar a que el equipo regresara de su aventura por tierras asiáticas, en lo que sería una de las mejores representaciones que se recuerden en nuestro país. En diciembre de 2011, Monterrey acudió a su primer Mundial de Clubes tras dominar México y la CONCACAF. No obstante, lo hizo de la peor forma al caer en penales contra el anfitrión japonés, el Kashiwa Reysol. A partir de ahí se volvería un invitado constante, que participó los 2 años siguientes, donde consiguió el tercer lugar en 2012 y volvió a perder en su debut frente al anfitrión en 2013. Luego de 6 años de ausencia, la expectativa por verlo de vuelta era inmensa. Más de 600 personas hicieron el viaje de 13.500 kilómetros para apoyar a los suyos, que por primera vez llegarían embalados. Monterrey va a quedar campeón este año del mundo. Vamos con todo. ¿Quinto lugar? Blanco, tendría que perder mañana. Monterrey llega en muy buen momento, los jugadores llegan en muy buen momento, Funes Mori recuperado, pero yo creo que un tercer lugar le vendría muy bien a Monterrey por lo que ha hecho últimamente. Y el rival fue el Al-Sadd, dirigido por Xavi Hernández, quien en todo momento externó su respeto y los puso como favoritos. Hola amigos rayados, soy Xavi Hernández, entrenador del Al-Sadd. En primer lugar les quiero felicitar por esa 4ª Liga de Campeones de la CONCACAF. Son un gran representante de México, como sabéis. Tenemos Mundial de Clubes aquí en Doha, les espero aquí, espero que disfruten mucho del país, es un país maravilloso que les va a ofrecer pues todo aquí, ¿no? Y les esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto aquí. La plantilla tuvo una baja sensible, pues Vincent Janssen se lesionó durante el juego con Necaxa y no podría formar parte del certamen, por lo que las esperanzas quedaban en un recién recuperado Rogelio Funes Mori. En el estadio Yassim Mihamad, que lució casi a 2/3 de su capacidad, les tocó protagonizar el segundo juego de la doble cartelera, donde el Al-Hilal venció a la Esperance de Túnez. El consentido de Martino sacudió la barra en menos de 2 minutos, cuando soltó cañonazo con la pata zurda, y los de Enero respondieron con un balón muy cerrado que asustó a más de uno. Bangioni aventajó a los suyos con un golazo para tirar al estadio, cuando prendió cohete que sacudió el palo y se convirtió en el primero. ¡Yo me pongo de pie! ¡De rodillas! ¡Qué golazo del Piri Bangioni! Ya con los nervios del debut dominados y los goles conseguidos, el mellizo amplió la cuenta gracias a un error del anfitrión, cuando Gavi, leyenda del Atleti, cometió un error al retrasar y sirvió sin querer al Killer, que no perdona. El dorsal 11 de apellido impronunciable llegó de cabeza para poner a bailar a su grada vestida de blanco. Pero cuando los demonios del empate se querían manifestar, apareció Charly Rodríguez, que exorcizó con una conclusión excelsa. Wo Jung casi hace la maldad con un bombazo que estuvo a centímetros. Rogelio se tocó el corazón para hacer el cuarto, y ni el lance del guardameta argentino pudo evitar la pintura de Hassan, que se unió al Festival de Portentos. Los de Mohamed sortearon los minutos finales y lograron así su pase a semis contra el Liverpool de Jürgen Klopp, campeón de la Champions League. That I think about Monterrey, and we have maybe the chance tonight to watch the game to the other semi-final. I saw Monterrey against Al-Sadd, and it was a good football game. It was technical-wise good. It was intense. Didn't lose a game, so they are in a pretty good moment. That we have to make tomorrow, but I was impressed by the things I saw. It's really good football. Esperemos estar a la altura de este gran escenario. Vamos a tener opciones de gol y hay que meterla. Ahí va a estar la clave del partido. En Anfield son muy buenos, casi perfectos, y cuando salen de Anfield son muy buenos, un poquito no perfectos. Entonces nosotros nos agarramos de eso. El resultado sería empatar y ganar por penales. No, me veo festejando, me veo festejando. Y darle las herramientas a los futbolistas para que entren a la cancha seguro de lo que tienen que hacer. El duelo entre los Reds tenía tintes de hazaña y también de venganza, pues en mayo de 1964 se enfrentaron en el Soldier Field de Chicago por una gira de los europeos en Estados Unidos, donde vencieron a la pandilla 3-0 con un hat-trick del escocés Ian St. John. 55 años después, algo más estaba en juego para ambos, pues del lado inglés quedar eliminado sería una humillación, mientras que los auriazules buscaban convertirse en el primer equipo de la CONCACAF que llegara a la final. La racha invicta de ambos también se ponía sobre la mesa. Los británicos, actuales líderes de la Premier, sumaban ya 34 duelos sin derrota, a la par de que el turco llevaba 12 desde que se sentó en el banquillo. No nos conoce, esperemos usar ese desconocimiento de nuestro fútbol y hacer un buen papel. La esperanza y la ilusión contagiaba a cualquiera.
James Milner is a right back again, Keith, and there's an opportunity. Monterrey has some real talent. Los underdogs pegaron primero y el referee anuló por fuera de lugar, desatando la molestia del ex Benfica. Xherdan Shaqiri inquietó con un izquierdazo. Sin embargo, fue Keita quien abrió la cuenta para terror de los mexicanos, cuando el faraón sirvió a su compañero. Memín bombardeó por encima buscando la igualada, que afortunadamente llegó pronto, cuando Alisson rechazó hacia los pies del hombre gol para que hiciera su tanto número 100. Ya la tajada de Alisson había sido un atajadón, Muy buena. Es una gran jugada preparada de Rayados, porque se dan cuenta de la chique que tira Liverpool. Entonces mueven en corto para obligar el desplazamiento de la línea. Llega un hombre solo a segundo palo. También muy bueno lo de Gallardo y la mete. ¿Quién más? El goleador, Funes Mori. A partir de entonces, los protagonistas fueron los porteros. Trapito apareció contra James Milner y Becker tuvo que lucir los guantes celestes por el escopetazo de Dorla. El clon de Ramiro casi hace la grande de no ser por la figura del brasileño, que contuvo en sus manoplas todos los intentos norteños. Cuando el mundo entero se saboreaba el añadido, llegó esa maldita desconcentración que siempre se echa a los nuestros antes del momento grande. Roberto Firmino sorprendió a todos al irrumpir en el área para empujar un servicio que se coló bajo los 3 palos y fue la perdición azteca. Aunque la sensación fue de orgullo por lo mostrado, en la plantilla sabían que una vez más se quedaron a las puertas de la historia, por lo que prepararon el duelo del tercer lugar con la mente puesta en el trofeo de la Liga MX, donde ningún participante del Mundial de Clubes había logrado coronar en el mismo semestre. Bueno, ellos con la calidad que tienen supieron meter la 2 que tuvieron y nos ganaron. Obviamente ellos son muy buenos, pero no hay tanta diferencia. Ahora pensar en la final en México. Pero bueno, después se compite, los dos tuvimos situaciones y bueno, encuentran el gol en la última jugada. Reconociendo lo que vieron en la cancha, pensar en lo que viene, que también es tan importante como esto. Com a vontade, com a dedicação, chega no mesmo nível, né? Hoje o Monterrey demonstrou isso e qualidade no ataque. Marcaram muito bem, marcaram individual, né? Que é durante 90 minutos. Para evitar el jet lag y darle descanso a sus jugadores, el cuerpo técnico envió a casi toda la plantilla titular de vuelta a México, previo al duelo contra el Al-Hilal por el tercer puesto, y saltó a la cancha con un cuadro alterno. Luis Cárdenas, Edson Gutiérrez, José Basanta, que fue reconocido por sumar 4 ediciones distintas del torneo, Miguel Ayun, Johan Vázquez, Arturo González, Maxi Mesa, William Mejía, Jonathan Urreta Vizcaya y Ángel Saldívar fueron los encargados de conseguir la presea de bronce. Pasada la media hora, Carlos Eduardo apareció solo para meter la cholla y poner los puntos sobre las IES en favor del conjunto árabe. Durante la segunda mitad fue Ponchito quien se la encontró por el mismo medio y puso las tablas, que duraron poco, pues Saldívar mandó un centro raso para que el mundialista con Argentina dictaminara dentro del cajón y diera la vuelta. Gomis recuperó la equidad y lo celebró como pantera, que casi ruge nuevamente al 90, de no ser por la carpintería. El empate forzó a los penales, donde el Mochi se convirtió en el héroe de la tanda, un buen ensayo para los corazones de la fanaticada, que tendría que encarar otra similar días en el futuro cercano. El arquero le contuvo al capi rival y Johan Vázquez la voló para el sufrimiento de su técnico, pero el de rojo volvió a aparecer, esta vez contra Mohamed Khan, y dejó todo servido para victimar él mismo, después de cobrar con frialdad el definitivo y subirse al podio. Pero bueno, los chicos se entregaron al máximo, una alegría para todos los que creyeron en nosotros, así que bueno, venimos por el podio. Dije que con este equipo podíamos ganar y lo hicimos. Estoy muy contento y orgulloso de pertenecer a Monterrey y de representar a estos futbolistas. Y Mochis lo hizo él, así que se merece todo el crédito. Estuvimos cerca de la hazaña, que era el objetivo principal. Jugadores que también quieren estar, hicieron un sacrificio enorme lo que jugamos hoy. El Mochi sí, la verdad que hizo el gol definitivo, así que contento. La merecemos, la queremos y vamos a ir por ella con todo. Y mira quiénes aparecen, mi Tony. Los Rayados de Monterrey. Por el pasillo que hacen los jugadores del Liverpool. Basanta encabezando la imagen. Por cierto, mira, ya veo a Ox con muletas. Ox de Chamberlain. Un gran papel, ¿no?, de Monterrey en este torneo. A mí me gustó mucho, Charly. ¿No? Ejemplificando, el primer partido no fue tan bueno, pero ganaron. Consiguieron enfrentar a Liverpool, hoy el campeón, y jugaron más allá de pensar en el tú a tú, que si pusieron a los titulares suplentes o había muchos defensores o ofensores en la cancha, compitieron con sus argumentos para desvanecer las virtudes del rival y llevar el partido hasta el minuto 91, donde Firmino resolvió y puso el marcador en favor de Liverpool. Y luego el siguiente partido, con autoridad o no en penales, ganaron puntos, son en el tercer lugar. Y cuando evalúas el torneo de Monterrey, tienes que decir son un dignísimo, y lo digo yo, tercer lugar.
le quitó las virtudes a los rivales y empleó su funcionamiento para hacer que el equipo funcionara, y eso hay que enaltecerlo siempre. Así cerró la aventura catarí, que inició con el título ante su ciudad vecino en la Sultana del Norte. Rayados regresó con la frente en alto, al igual que su ánimo, al saber que lo hizo como la oncena azteca con más triunfos en la historia del torneo, 5. La verdad es que fue un buen torneo, una buena experiencia, y ahora pensar en la final. Venimos muy bien mentalizados, con mucho ánimo y con muchas ganas de ya disputar la final. Faltaban 2 partidos para romper la sequía, aunque para ello deberían vencer al América en un duelo de poder a poder para cobrar revancha de su caída en la fecha 1. 20 partidos ligueros pasaron desde entonces y los equipos ya no eran los mismos, comenzando por el cambio en el arco, pues las Águilas vieron volar a Agustín Marchesín rumbo a Portugal, a la par que recibieron de vuelta en el nido a Guillermo Ochoa. El América, plagado de figuras, terminó en dicha posesión al sumar 31 puntos, fruto de 8 bigpaladas y 3 descalabros, que lo llevaron a medirse a otro regio en los cuartos de final, los Tigres, a los que vencieron 1-2 en la ida. La vuelta en el volcán fue de erupción. Viñas, Guido y Giovanni pusieron el 3-0 parcial en el primer tiempo. Aquino y Guiñac equilibraron la balanza, pero el Manny Aguilera metió la definitiva y dio el pase a los de la ciudad, luego de una pésima actuación de Titán Salcedo, que se llevó los abucheos. En semifinales tocó medirse ante la Guedeneta, y nuevamente el primer juego los puso contra las cuerdas al perder 2-0 con tantos Aristeguieta y Rocha. No obstante, la maldición de Orbañano se hizo efectiva, y el marcador más engañoso de este deporte cobró factura en Tlalpan, cuando Renato y el Golden Boy uruguayo empataron la serie para ganar su boleto, gracias a la tabla general. No. Ahorita nos toca a nosotros, es fútbol, el fútbol da revancha y ahora nos toca a nosotros. Y tenemos confianza en que van a hacer las cosas bien. Yo daría toda mi vida por ser campeón. ¡Dale, Rayo! ¡Dale, Rayo! El Piojo Herrera, ex técnico de la pandilla, en donde perdió 2 finales, buscaba alzar la 14 con los cremas y de paso romper una maldición surreal en el fútbol mexicano, la del 6º lugar, pues ningún equipo calificado en esa posición ha podido coronarse. El duelo de reencuentro se enfrentaba también a los 2 entrenadores amigos, que igualmente coincidieron en aquel mítico Toros Neza subcampeón, además de la vuelta de Miguel Ayun contra el equipo de sus amores y del turco a la institución, que le dio una patada en el trasero. En contra de los capitalinos no solo jugaba el famoso conjuro, sino la inactividad, pues durante el parón obligatorio por culpa de su rival, ellos solo tuvieron un partido de preparación donde aplastaron a los Leones Negros. Y fue así, tan solo un día después de la Navidad, que se vieron las caras en el atiborrado Gigante de Acero. Guido provocó la primera falta del partido y empezó con aspavientos, mientras que la gente soltó los abucheos cuando Paco Memo se quedó el balón, peinado por el número 7. Paul Aguilar salió volando con el exceso de tanates que le metió Piri, y los jugadores siguieron haciendo gala de su carrocería. Barovero se vistió de líbero ante el aseo de Henry, y la primera llegada real fue de Rodo Pizarro, que obligó al de los chinos a atenderse. El local quiso controlar las acciones del partido y volvió a pisar el área, y esta vez con su hombre gol, que no pudo darle dirección al remate por la intensa marca de Aguilera. La fuerza imparable se encontró con el objeto estático y el resultado fue un duelo trabado, donde Sebastián Córdoba y el lateral ex Milan protagonizaron una rivalidad que no tardaría mucho en arrojar consecuencias. Pasando el cuarto de hora se marcó otro córner que Montes remató hacia las butacas, y luego el hachazo sincronizado sacó de onda hasta el Piojo por la aburrido del juego, que tuvo 12 faltas en 23 minutos, casi una cada 120 segundos. Un par de izquierdazos despertaron a la gente, que se emocionó con muy poco, pues no fueron a dar ni a los 3 palos. El Meggi tuvo una mejor cuando le pegó de media vuelta. No obstante, François se quedó el dulce, sin mucho trabajo. El seleccionado argentino soltó el escopetazo para que Trapito tuviera que emplearse, y un centro coqueto de Memín obligó a la saga a despejar lo que parecía una acción amenazante. El respetable presumió en las gradas su jersey conmemorativo del Mundial de Clubes, anunciado meses antes y agotado en 3 horas, pues solo se vendieron 2019 piezas del diseño retro en color azul rey. La grada parecía una pasarela, pero el empastado seguía siendo un ring, donde ponderaba la fuerza bruta. El anfitrión exhibió sangre helada para salir jugando pese a la presión, y otra vez fue el de Mendoza quien amenazó la cabaña con un zapatazo arriba. A 5 del final todo se puso bueno. Andrés Ibargüen cayó preso de los dolores musculares y pidió su cambio, por lo que Herrera le ordenó a Roger Martínez quitarse la casaca, mientras que Charlie descalabraba un cubetero. Al contención amarillo le dañaron la jalatería entre 2, y el BBVA se enfrió cuando todo el cuadro bajo se hizo bolas y permitió a Viñas puntear con destino al arco. Sin embargo, fue el número 29 quien culminó la obra cuando atacó mal el balón y la guardó en su propia meta. Con prácticamente un fútbol inexistente, los capitalinos se pusieron en ventaja, pero no lo atesoraron, porque en la siguiente jugada descuidaron a Estefan Medina, que entró como Pedro por su casa y anotó. El sufrimiento hizo mella en la gente y los protagonistas de la lucha, que se mantenían quietos a la espera del dictamen por parte del VAR.
En principio fue la bandera que lo anuló todo, pero Santander decidió esperar un poco más antes de pitar. La jugada era bravísima, de esas que ni con 10 repeticiones dejan claro lo ocurrido. Cada segundo se hizo eterno en un silencio sepulcral y a la vez esperanzador, que se rompió al unísono cuando el de azul dio por bueno el tanto, para que todo volviera al punto de inicio, un empate, esta vez a unos. El de casa buscó irse con ventaja y presionó para que les marcara una mano de Sebastián, que ni la miró. En la última antes del descanso fue el de los 100 goles quien se alzó, aunque su testarazo se fue por un costado, y con ello ambos cuadros se fueron al vestidor. De regreso en las acciones aparecieron los chancletazos del ahí se va. Celso se cruzó con éxito para arruinar la pared emplumada, y un encontronazo condicionaría al partido, cuando el 17 le dejó los tacones a Bangión en el tobillo, y se ganó la escarlata para dejar a los suyos con uno menos. El técnico de corazón atlantista se ve que todavía faltaba mucha tela de dónde cortar, y que acomodar sus piezas sería de vida o muerte, por lo que sacrificó a Henry Martín y le dio ingreso a Alonso González, un hombre de mayor trabajo defensivo, que reforzaría su trastocado cuadro bajo. Mohamed también respondió, apostando el todo por el todo, y decidió ingresar a su toro, recuperado tras su ausencia en el Mundial de Clubes. El motor de Coapa tuvo que parar tantito por el desgaste. Posteriormente el Piojo y Celso se pelearon por ver a quién le tocaba el saque de banda, que fue para el visitante. Pavón se llevó la amarilla por jalonear al contención, y Aguilar empezó a cojear como en los bailes de su festejo. Sin embargo, esta vez no era cotorreo, y salió brevemente. El 8 intentó sacar un cable, pero quién sabe a quién. Y el dueño del arco tricolor tuvo su primera exigencia en el segundo tiempo, cuando le mandaron un misil con etiqueta de gol. Ortiz también tocó la puerta, Valdés remató a pelota parada, y Gallardió replicó con la siniestra, pero se fue a un lado. El canterano del Atlético Nacional sacó un centro violento que se quedó el de verde, y a Maxi Mesa le faltó un danonino para alcanzar el toque, al que no llegó a cerrar la pinza. Después el poeta casi se saca la lotería, cuando prendió una esférica que se fue abriendo, y el colombiano ahora se hizo de palabras con Bruno por una falta. Ya en el añadido, Francisco Guillermo voló para tapar el martillazo de Jansen, que no se creía la acción, muy similar a la que le vimos en aquella Copa del Mundo de 2014. Parecía que el equipo de la Ciudad de México saldría avante, hasta que Guido Rodríguez, uno de los mayores villanos de la final, le puso su estate quieto a Funes Mori y se dio la falta desde la misma altura de donde provino el cabezazo anterior. Los marcadores no se la prendieron. El balón viajó por aire y Memo tuvo que salir con todo. No obstante, el rebote fue rayado y los albiazules ya no desaprovecharon, pues el mellizo la bajó con el pecho y se aventó una chalaca épica para resolver el partido a segundos del final. ¡Golazo! Con el sello de la casa, pero golazo cuando se está acabando el partido, Santiago. Y el guardameta se puso irreconocible por el golazo y salió a reclamarle con todo al colegiado, mientras el turco le tomaba el Gatorade para calmar los nervios, en lo que el tribilín lidiaba con la marea amarilla, que desaprobaba la decisión. No obstante, la anotación contó, pese a otra endemoniada espera. La chilena obtuvo así su validez para convertirse en una de las estampas más bellas que vivirán por siempre en el Museo de Gloria Reyes. El pitido final le devolvió entonces el aliento a la fanaticada, que vio un partido infumable, embelesado por las acciones de los minutos finales en cada parte. Aunque eso ya no importaba, pues su equipo viajaría al centro del país con la ventaja anímica, pero también el marcador. Tú eres de TV Azteca, ¿quieres a lo de Televisa? ¿Sí? ¿Y ESPN y Fox cómo se llevan? Creo que el peor es esos dos contra estos dos. Ya nosotros vamos a jugar la final mañana y listo. Ahora mañana tenemos los putazos. No, hay que hacer la paz. Y mañana va a ser un partido muy, muy competido, así que va a ser un lindo espectáculo para la gente que lo va a ver. Miguel es más grande que yo, así que... Es más, creo que... 3 minutos. Cuando él empezó a dirigir, 2002, yo era jugador. Era mi jugador. Él empezó. Es más, en su primer partido como técnico me puso de titular y le dije, Miguel, si quieres tener una buena carrera, no me metas más. Y me hizo caso y aquí estamos. Yo creo que los dos vamos a salir a matar para conseguir el resultado a favor y levantar la copa. Y bueno, nos volvemos a encontrar en la primera final que nos encontramos. Así que bueno, que mañana gane el mejor y que no sea la última, que sean muchas más. Ojalá. El capítulo final se vivió el 29 de diciembre en punto de las 20:15 horas, cuando los dos salieron a matarse por ser vencedores. El reto no sería sencillo para la visita, que mantenía su mala racha de 12 sin ganar en el Coloso de Santa Úrsula, y se enfrentaba contra el rey de las remontadas, como ya habrás visto en lo que narramos de su liguilla. A Rato lo mandaron al piso desde el primer minuto, pero Nico Sánchez consiguió el tiro de esquina, donde cayó el primer grito en el Azteca, aunque ahogado por una mano de Bruno Valdés. Martínez sacó un bombazo a las manos de Barovero, que cubrió bien el primer palo, y el agobio incesante fructificó a los 6, cuando el amuleto se dio la vuelta y puso un escopetazo pegado al palo, que se coló para igualar todo en el global. A Celso lo dejaron malherido, Henry se llevó a medio mundo, y el Trapo se quedó con un disparo tranquilo, antes de que un irreconocible equipo norteño bajara al colombiano, que consiguió un tiro de esquina cuando un dardo suyo se estrelló en el defensa goleador al pegar en su mano.
que desató polémica por un penal que no se marcó. Monterrey despertó hasta el 20, con un hoyazo que Rogelio alcanzó a impactar al centro, para que se lo quedaran de rizos, que también contuvo sin problema el ensayo de Dor. Maraviñas llegó al segundo palo y cabeció muy por arriba. Después las discusiones volvieron a inundar el alfombrado, cuando uno de los peores extranjeros de los últimos años en este fútbol le dijo que sí a un penal en movimiento, y con ello desató la euforia por darle la vuelta al marcador global. No obstante, César Ramos decidió ir al VAR a revisar otra infracción. El vestido en rosa se tomó su tiempo antes de volver al campo e invalidar el tanto, lo que desató la rechifla. Sin embargo, la llamada de atención siguió sin hacer mella en el apanicado Monterrey, mientras que Renato Ibarra tuvo que marcharse tras dejar lo mejor de sí en la jugada previa y quedar lastimado, por lo que Nico Benedetti ingresó en su lugar. Guido Rodríguez le repartió leña al Joker, que se desquitó y provocó los reclamos de un fúrico Castillo, sin saber que él y su compañero estaban por convertirse en responsables de una noche triste para la historia del 13 veces campeón. El público, todavía dolido por la traición de no regresar con ellos, pitó al Ayun cuando se le alargó el balón. Después animó a corear los soles ante la superioridad de su equipo, que se notaba cómodo en la cancha, y decidió escribir otra remontada para cerrar una fantástica fiesta grande. Rayardo escribió su ensayo directo a las manos del profesor Ochoa, y en el contragolpe casi picotea en las Águilas, cuando Henry se enfiló al arco y obligó a Marcelo a tenderse para quitar una de las más claras, lo que lamentó su entrenador. Fue a 5 del descanso que el peor escenario para la visita se hizo realidad. El poeta ingresado poco antes llegó a línea de fondo y sacó un centro cuyo rechazo llegó a los pies de Richard Sánchez. El paraguayo le impregnó toda la fuerza a un disparo que el golero no lograría desviar ni tomando un taxi. Ahora los regiomontanos no tuvieron VAR que evitara la tragedia, misma que el turco y sus dirigidos se sabían de memoria. Los fantasmas del Pocho, de Mesa, del 92-43, del En tu casa y con tu gente, rondaban en la cabeza de un distraído conjunto, que a la jugada siguiente casi recibe el tercer tanto, de no ser por el palo. Ir al descanso urgía después de un primer tiempo desastroso, y los de Miguel Herrera arreciaron el vuelo para liquidar antes de que eso sucediera. El centrocampista argentino cayó en el área, y nuevamente fue el colegiado quien puso a todos de nervios tras acudir al videoarbitraje, aunque no consideró que existieran elementos que validaran el penal. El equipo estaba encajonado, sobrellevando el duelo milagrosamente, con una presentación de horror, donde el tercero volvió a quedarse a nada, cuando el charrúa estuvo a un pelo de rana calva de empujar. Por fin llegó el entretiempo, que fue un oasis en medio del desierto para los jugadores y su técnico, que en la intimidad del vestidor requerían replantar las cosas, no necesariamente en el pizarrón, sino en sus adentros, en las tripas y sobre todo en los huevos que les estaban faltando. Y es que Rayados perdió la memoria, el Alzheimer futbolístico les pegó en el peor momento, y ahora estaban a 45 minutos de tirar a la basura la campaña rescatada. De nada servía eliminar al superlíder con goleada incluida, ni darle un partidazo a Liverpool, ni colgársela de bronce, si al final del año terminaba con el sabor más amargo, el de un nuevo subcampeonato. Con esto en mente, ya fuera como presión o como aliciente, los protagonistas saltaron a la hierba para tratar de corregir el rumbo, aunque Pizarro se marchó por Jansen, que estuvo a la altura cuando su equipo necesitaba una figura. Al 50 fue Pavón quien le ganó a Jorge Sánchez en un adelanto de lo que estaba por vivirse. Sin embargo, el tiro encontró fácilmente a Paco Memo. Su colega argentino sacó resorte para negar un escopetazo a su compatriota. Benedetti se quiso convertir en jinete de toreo y dominar al 9, lo que le costó la cartulina. El expreso de Córdoba se fue entre pitidos, luego de dar su lugar a César Montes, y el propio Cachorro se estrenó con un buen patadón cerca de la sonrisa del área. Carucha Aguilera casi la cuelga en el castigo, y al árbitro lo tacharon de hulero, tras negarse a amonestar a los jugadores norteños, que se la pasaban dando patadas en toda la cancha. Bajo el cántico de Vamos, vamos América, que esta noche tenemos que ganar, a las Águilas la estrella 14 les parecía segura. Faltaba poco más de media hora, contando el añadido, para hacer la realidad, ante un rival que no traía nada, aparte del pánico escénico. Valdés apareció para tapar al neerlandés, que se precipitó al pegarle, y con miras a redondear la obra, el ex técnico de Veracruz decidió sacar a Sánchez en lugar del Oso. Nuevamente fue el europeo quien trató de despertar a su equipo, cuando le pegó muy por encima, y luego otro cruce exigió el nido. A pesar del miedo, la pandilla comenzaba a vivir poquitos buenos momentos. Sabedor de esto y de que los minutos se le estaban extinguiendo, Tony decidió echar toda la carne al asador e ingresó a Maxi Mesa en lugar de Gallardiós, y el cambio sorprendió hasta a los narradores, pues su clásico elegido para este movimiento solía ser Lío Bangioni. Con esto quemó el último cambio por los 90 regulares. Los momios fueron correctos, pues todos los elegidos hicieron correctamente la chamba. El Tulipán revolucionó la zona alta, y los ajustes en defensa permitieron secar a Roger Martínez, que por una vez en su vida estaba haciendo una pesadilla en ataque. Fue al 74 cuando todo cambió, tras uno de esos errores individuales que puede definir carreras y arruinar trabajos colectivos. Una pifia de las que cambian el guión de los partidos, donde todo parece acontecer tranquilo, y que condena al que la hizo a vivir bajo la etiqueta de lo cometido. Paul Aguilar quería salir de banda.
el equipo de Guadalupe recuperó y mandó un trazo largo que parece llevar muy poco, pero se convirtió en la movida que dará vueltas por muchos años en la cabeza americanista. Cuando Jorge Sánchez se equivocó al medir el balón, quién sabe si este video será la historia de cómo el América rompió con la maldición del sexto lugar, de no ser por el pésimo fildeo del que ahora sorpresivamente juega para el Ajax y que se convirtió en uno de los más odiados por la gente, pues dejó que la pelota le llegara a Dorlan, quien entre las piernas del reincorporado jugador tocó gentilmente para Funes Mori. El argentino hizo su gol número 102 al empujar y dejó fría a la gente. Se equivoca Jorge Sánchez, Pavón lo hace pagar, le pone medio gol al mellizo que le empuja al fondo. Al 75, Rogelio. Funes Mori, 2-1, todo está empatado. Mientras que el estratega le pedía calma a los suyos, tras emparejar el partido en 75 minutos de bastante sufrimiento, el gigante de Mendoza casi le da la vuelta, mas sacudió los cuadros en el lado erróneo, y con puros tanates Martín se encontró una, pero le pegó con la raqueta. Medina salió jugando como jefe, después se quería comer al silbante por amonestarlo, luego de bajar del camión al rival, un bomboncito casi te echa el trapito, y el pan fue para Montes, que del hambre se quedó tendido. Pavón volvió a animarse y se encontró con el de negro, que posteriormente hizo gala de sus reflejos felinos para rifarse un atajadón. Si en un lado de la banca brillaron por sus cambios, en la otra fue todo lo contrario, pues los ingresos del Poeta y González no ayudaron, por lo que probaron con Giovanni, que ingresó a nada de ir a la prórroga, en lugar del extremo cafetalero. No hubo espacio para más, la gente tendría que esperar al menos 30 minutos antes de conocer al nuevo campeón, que le arrebataría el trono vacante a los Tigres. El próximamente naturalizado mexicano reventó su disparo y desperdició la oportunidad de gestar la remontada. Luego el ex monarca de goleo en el área Ibis entró a tierra de nadie, y el Piojo volvió a mostrar que ese día no salió iluminado para jugar sus cartas, con el ingreso de Nico Castillo, quien pasó ese semestre peleando con las lesiones, con un nivel muy irregular. Vincent estuvo cerca de concretar, Estefan la mandó con el cubetero, Gio le dio un cachetadón de novela a Celso Ortiz, y sin más se terminó la primera parte de la prórroga, que ya era de color blanco y azul. Después de las agüitas quedaba el último cuarto de hora, donde todo sería un frenesí. Si querían evitar ir hasta el punto de cal, Medina la regó y casi les cuesta. El capitán abandonó el barco y le dejó su sitio a Ponchito González. Un centro en el codo de Aguilar encendió las dudas brevemente. Charly Rodríguez se la acomodó como crack para hacer aire en la de nylon, y Federico dejó retomando el vértice tras cabecear un centro de Giovanni. Herrera se quería morir con esa última, que encendió la garganta de la hinchada, desgañitada por pedir a los suyos otra noche ganadora. No obstante, la suerte del campeón jugaba a favor del que entendió como nadie que para ganar hay que saber sufrir. Marcelo aguantó metralla de Dos Santos, que falló un contrarremate sencillo, y los penales se convirtieron en un destino irremediable. Los dioses del fútbol los habían elegido para llevarse la gloria, pero primero tendrían que entregar su ofrenda desde los 11 pasos, donde un llegado del viejo continente tuvo la responsabilidad de abrir frente al legendario arquero nacional. El bovino cobró perfecto y le cedió toda la presión al repatriado de Benfica, que buscaba redención tras su difícil andar. El ex Puma agachó la mirada, resopló y cruzó a media altura ante el vuelo de Barovero, que aguantó firme para poner las palmas y negarle el canto. Con la ventaja tocaba la oportunidad de Medina. Sin embargo, el colombiano acabó con las manos en el rostro ante lo horrendo de su displicente cobro, que le facilitó todo a Memo Ochoa para dar vida a los suyos. El turco se animó a salir del banco y ver el tiro de Aguilera, que dejó sembrado al portero para decretar la igualdad con 3 disparos por delante, mientras el Piojo arrojaba su cantaleta y soñaba con transformarse nuevamente en Saiyajin. Funes Mori soltó la bazuca para poner color verde en la barra de anotadores y le cedió las cortesías a Guido, que pese a su experiencia no puede ocultar el nerviosismo y se peleaba con un balón que no quería estarse quieto previo a su ejecución. Mohamed le gritaba a su portero que aguantara, como si supiera perfectamente lo que iba a pasar, y el de cabello pintado cerró su etapa como jugador de Coapa tras lanzar la pelota más allá de la bandera americanista, ante el lamento de Miguel y toda su gente. Tocó la responsabilidad para el Capi sin gafete, que aplanó el pasto y también se puso a pelear con el Patatal, aunque él sí cobró con categoría. Con el 1-3 parcial, la obligación era completamente de Giovanni Dos Santos, que cruzó perfecto para mantener las esperanzas que ahora reposaban sobre los guantes de Ochoa. El Piri, que se la pasó borrado bajo la administración anterior, tomó la esférica con la seguridad de alguien que conoce su destino y comprende que los penales no son un volado. Después de una leve pausa hizo realidad el sueño e inició una carrera para encontrarse con sus compañeros en el festejo de campeón. ¡Gol! Y el Monterrey es campeón. Monterrey consigue su quinto título de liga. El que se quedó en su butaca fue el mandamás, quien recibió el abrazo de toda su gente antes de regalar el momento emotivo de la noche, cuando con rosario en mano y al borde de un llanto incontenible, gritó al cielo para encontrar la comunión con
su ser querido. Esta vez las lágrimas no eran de tristeza, sino de júbilo y alivio ante la promesa cumplida, para reflejar que el amor puro no conoce de barreras físicas ni temporales. Muy curioso cómo funcionan las cosas en Monterrey, un equipo que irónicamente se la pasa peleando los primeros puestos de manera constante, y que en el semestre donde creyó que absolutamente todo estaba perdido, encontró la última y verdadera gran alegría que vivió su pueblo, en una increíble leyenda del fútbol mexicano. Señoras y señores, Rayados del Monterrey, campeón del fútbol mexicano, quinto título, Rayados, campeón del fútbol mexicano, con todo derecho, con todo orgullo, con toda justicia, un equipo que lo merece, sin duda alguna, Rayados, campeón de México. Y ya era hora, se hizo desear mucho, pero por suerte somos campeones. Se lo dedicamos a ellos, a nuestra familia, al equipo y a todos los Rayados. Y bueno, esta final se me pudo dar. Felicidades, Rogelio. Muchas gracias. A pesar de tener un torneo muy regular, somos campeones y estamos muy contentos de estar acá. Gracias a ellos y al cuerpo técnico, a todos por su esfuerzo y gracias a Dios se pudo dar. Si esta es la tercera que perdía, me iban a criticar mucho, pero bueno, estoy muy contento. Sí, mi mamá, mi papá, mi hijo, todos juntos, así que se debe estar haciendo un banquete de arriba de felicidad. Muchas gracias por confiar. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¿Crees que de no haber hecho el cambio de timón, los regios hubieran obtenido el título de todas maneras? ¿Cómo viviste aquella tanda de penales, donde América perdió nuevamente el título pasando la Navidad? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus amigos regios, para que más personas vibren con la historia del argentino y sus dirigidos. Y si en este punto no estás suscrito, anímate a hacerlo, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.